Un cordial saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta ocasión una tercera entrega sobre un tema importante de eclesiología, la historia del cristianismo, pero visto desde los eruditos protestantes de esta Biblia de estudio que se llama la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Es una Biblia de estudio de las últimas que han salido, que es de la Reina Valera del año de 1960 y que tiene pues un compendio de siglo por siglo de una página, en este caso siglo tercero, dice persecuciones, herejías, Orígenes y Tertuliano. Aquí está, esta es la página correspondiente. Vamos a hacer el estudio tal cual como aparece acá, simplemente haciendo unos cortos comentarios a manera pues de aclaración o de complemento de lo que nos dicen estos eruditos de la rama presbiteriana y puritana. Dice así: en el siglo tercero, dice persecuciones y herejía, y nombra a dos grandes apologistas que son Orígenes de Alejandría y Tertuliano de Cartago. Orígenes de Alejandría vivió en Egipto y Tertuliano de Cartago en lo que hoy en día es el norte de África. Para la Iglesia Católica, los escritos de estos dos personajes son muy importantes. La Iglesia Católica les da el título también de los padres de la Iglesia, solamente si no los tiene catalogados como santos, a diferencia, por ejemplo, otros santos que también son de esa misma época. Por ejemplo, Irineo de León es un santo, un obispo de León, y por ejemplo aquí nombra a Justino Mártir, también es un santo de la Iglesia Católica, y los otros que vinieron. Y la razón por la cual sus escritos sí son considerados sana doctrina en algunos aspectos, pero no son llevados a los altares, es por lo que vamos a ver de algunas desviaciones heréticas que ambos dos tuvieron, pero eso no resta también la importancia y la validez y también el aporte que ellos dieron en todo lo que era pues la apologética. En este caso estamos hablando del siglo tercero. Dice así, en esta, como decíamos, en esta Biblia de estudio de la herencia reformada, dice persecuciones y herejías, ya decíamos, Orígenes y Tertuliano. Dice, ¿cómo deberíamos responder a la persecución y a las falsas enseñanzas? Esta fue la gran pregunta que enfrentó la iglesia, y mire bien que siempre hablan del término iglesia, o sea, de una única iglesia, o sea, evidentemente ellos no le dan el título de católica, pero se sobreentiende que solamente había una sola iglesia de Jesucristo a través de todos los tiempos. Dice, ¿cómo respondió la iglesia? Se enfrentó ante este lema en el siglo tercero. Dice, los teólogos, o sea, el teólogo es el que estudia las cosas de Dios, el que da respuesta a la ciencia que tiene que ver con Dios, comenzaron a ser conocidos como los apologistas cristianos, y los subraya entre comillas, que buscaron una respuesta a esta pregunta. La palabra apología se relaciona con una cita bíblica, una pericopa que es primera de Pedro 3:15. Aquí mismo lo dice, donde el apóstol Pedro dice que debemos estar dispuestos para dar razón. Y aquí el término razón en griego es apología ¿de qué? De la esperanza del evangelio que está en nosotros. Esa cita bíblica es muy importante, se utiliza mucho cuando se defiende pues una postura, y sigue diciendo el mismo apóstol que hay que hacerlo pues, si quiere lo buscamos acá, de esta misma Biblia de la herencia reformada, porque nos dice que hay que dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, pero también incluye algo que tenemos que tener en cuenta, que siempre el amor, la caridad cristiana con el prójimo, o sea, sin menoscabar la dignidad, sin menoscabar también los mismos sentimientos de la persona, o sea, sin ningún tipo de agresividad. Por eso dice acá, vamos a buscarlo, esa cita bíblica, ya que la toman como referencia en esta propia Biblia de estudio de la herencia reformada, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, dice de la siguiente manera, dice, santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa. Aquí es el término apología en griega. ¿Con qué? Aquí hay una característica muy importante. Esa defensa tiene que hacerse ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, todo el que pida razón de que por qué los cristianos creemos tal cosa, en este caso, personalmente de la teología de mi doctrina católica, se puede dar razón. Nosotros lo hacemos desde la Biblia, también desde la tradición, y también, como vamos a ver, desde los mismos escritos de los padres de la iglesia,
Para nosotros es muy importante esa rama, todo tiene el mismo peso, la Biblia, tanto palabra de Dios como la tradición y también los escritos de los padres de la iglesia. Pero aquí dice una característica muy importante, dice con mansedumbre y reverencia, dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta de Cristo. O sea, tenemos que tener una buena conducta, que es lo que a veces yo hago referencia, a veces de la misma apología, el garrote, tanto a veces de católicos como evangélicos, una apología agresiva, una apología ofensiva, una apología con descalificativos, tanto personas también como las denominaciones a las cuales se pertenece, en este caso, la persona contraria. Seguimos en lo que estamos hablando del siglo III, aparece en la página 1977, ya después de haber definido lo que es apología, de acuerdo a la perícopa de 1 de Pedro 3.15, dice, desde el siglo II, va a ser un retroceso, apologistas tales como uno muy importante como fue Justino Mártir. Este personaje es interesantísimo porque es de los pocos apologistas que conocemos con nombres propios que no tenía una dignidad eclesiástica, como por ejemplo Efrem, que era un diácono, como por ejemplo Agustín, que era obispo, o Ambrosio, que era obispo, o patriarcas, como decir por ejemplo Atanasio, patriarca de Alejandría, o decir por ejemplo también Juan Crisóstomo, que fue también patriarca de Constantinopla, o Cirilo también de Jerusalén. O sea, había muchos que tenían esa misma dignidad. Este es de los pocos apologistas que sabemos que fue solamente laico. O sea, laico es laos, seglar, o sea, viene de laos, que quiere decir el pueblo, o sea, del vulgo, del común. No tenía una jerarquía eclesiástica, pero fue un personaje muy importante, defendiendo la verdad del evangelio cristiano, explicando las Sagradas Escrituras y refutando falsas acusaciones acerca de la fe cristiana. De Justino Mártir, él da una apología hacia el año 155 al emperador romano Pío, Antonio Pío, y ahí muy importante porque él defiende mucho en esa apología, aunque aquí no lo toman en cuenta, lo que es la reunión, la asamblea, lo que era el culto que hacían los primeros cristianos, que se le da el título de Eucaristía, del griego Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Sobre ese tema sería importante hacer un estudio posterior, lo voy a hacer también del libro sobre la historia del cristianismo de Justo L. González, donde nos da una referencia casi que es una radiografía exacta de lo mismo que lo que es la misa para los católicos. Pero eso será para una próxima intervención. Aquí solamente hablan de una manera soterada sobre Justino Mártir, que defendió la fe cristiana. La iglesia también respondió a las falsas enseñanzas profundizando en la verdadera enseñanza de la Biblia. Volvemos a decir, o sea, siempre relaciona a la iglesia, a la única iglesia de Jesucristo, en este caso del siglo III. Toman también como depósito la Biblia, que es muy importante. A quienes, a los que demandaban razón de la esperanza, en este caso también de los que eran ya el pueblo romano. En este caso sabemos que el imperio romano es un imperio politeísta, un pueblo pagano, que anteriormente también en las otras referencias del siglo II hacíamos mención también sobre ese particular y explicamos un poco. De todas maneras, esta serie que estoy haciendo está en mi aunque lo subo a mi muro, y también queda en mi grupo de debates en Facebook, pero especialmente ya queda condensado de una manera más concreta en lo que es mi grupo o mi foro en YouTube, que se llama Teología Rojas. Sigue diciendo dos figuras, ahora sí ya centrándonos en el siglo III, ya después de que definimos qué es apología, dice dos figuras considerables nos ayudan a entender cómo Cristo estaba edificando la iglesia. Y me parece interesante este término de eclesiología, o sea, cómo Jesucristo está edificando la iglesia. Nosotros también queremos que el fundamento son los apóstoles, como aparece en Efesios 2:20, o sea, el fundamento son todos los apóstoles. Creemos que de esos apóstoles había una especial primacía de Pedro, eso está en Mateo 16:18, de los otros apóstoles después en Mateo 18:18 y en Efesios 2:20, y que la piedra principal o la piedra del ángulo, la roca principal es Jesucristo. Ahora, importante eso porque va diciendo la iglesia se sigue edificando. Empieza con los apóstoles, después con los discípulos inmediatos de ellos, que se les da el título de padres apostólicos, en este caso también Justino Mártir, y después lo que llaman los padres de la iglesia, en este caso tanto de Oriente como Occidente. Aquí vamos a nombrar dos especialmente en el siglo III, que son Orígenes y Tertuliano. Pero de todas maneras resalto acá
cómo estos mismos biblistas, teólogos y los pastores de la Biblia de la Reforma dicen la iglesia que se iba edificando, que siempre es la iglesia de Jesucristo. Pero ellas también muestran cómo los mejores siervos de Cristo tropiezan y caen. El primero de estos fue Orígenes, uno de los pensadores y apologistas principales del siglo III. Orígenes era un hombre muy radical. Hay algo muy curioso que la gente no sabe, es que el padre de Orígenes, su padre, o sea, la paternidad de Orígenes, su padre biológico, San Leonidas, es un santo de la Iglesia Católica, fue un mártir que vivió persecuciones en tiempos de todo esto que estamos hablando, de todo lo que fue el Imperio Romano, de Séptimo Severo. Dice que parece ser que murió ahorcado. Y hay otra cosa curiosa, Orígenes también quería morir martirizado también como su padre, no lo logró, pero también importante porque San Leonidas, su padre, que es un santo del que está en el catálogo, en el martirólogo, o sea, el catálogo de los santos, él bautizó a Orígenes de niño, que era ya una costumbre también que venía ya floreciendo en el siglo III. Es importante porque algunos evangélicos, sobre todo la rama bautista o anabatista, que niegan el bautismo de los niños, sabemos que algunos, los grandes reformadores, sí aceptaron el bautismo de los niños, entre ellos Zwinglio, Juan Calvino. De hecho, inclusive el mismo Martín Lutero, él bautizó a sus 5 hijos pequeños. Entonces, eso también nosotros lo podemos constatar en lo que es la vida de Orígenes. Su padre, que se llamó Leonidas, un santo de la Iglesia Católica, también lo bautizó de niño. Eso como una simple referencia a manera complementaria, porque eso no aparece acá. Sigue diciendo, Orígenes ejerció su ministerio en la gran ciudad egipcia de Alejandría, uno de los baluartes de lo que fue la primera catequesis, de lo que fue la primera, el centro de irradiación de la apología. Como decíamos también, veíamos también a muchos otros personajes que son relacionados con este, que después fue un patriarcado, el patriarcado de Alejandría. Atanasio también de Alejandría ya sería posteriormente. A los 18 años de edad había comenzado a enseñar en la Academia Teológica de Alejandría, lo que estamos hablando, una de las primeras escuelas teológicas cristianas que se conocen. A través de varios de sus escritos, Orígenes hizo contribuciones importantes en el entendimiento de lo que es la escritura. Entiéndase por eso lo que es la misma exégesis y la misma hermenéutica. Casi todos los padres de la iglesia hacían comentarios de los libros, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, inclusive también de los mismos libros de la Septuaginta, de la versión de los 70. De hecho, Orígenes de Alejandría era uno de los grandes defensores de esos mismos escritos, de los textos veterotestamentarios en lengua griega, los 46 libros que acepta la Iglesia Católica en su canon. Dice, hablando de entendimiento de las escrituras, las cuales no siempre fueron positivas. Influido por la tradición de la filosofía griega derivada de Platón, o sea, el neoplatonismo, Orígenes tendía a plantear una dicotomía entre las cosas celestiales, o sea, lo que era lo bueno, y las cosas terrenales, que era lo malo. También creía que había muchas capas de significativo en el texto bíblico, a veces hasta a punto de negar la lectura simple y literal. De hecho, sabemos que una de las grandes herejías de Orígenes, porque aquí nos va a decir cómo se fue desviando, aunque algunos de sus escritos sí son considerados como sana doctrina, llegó incluso hasta a castrarse, ¿no? Por llevar al pie de la letra cuando Jesucristo habla de los eunucos, o sea, los que se hacen eunucos, o sea, los que no tienen relaciones sexuales o son privados de tener relaciones sexuales por el reino de Dios. En el tiempo de Jesucristo, los eunucos eran unos siervos, unos sirvientes que los castraban para cuidar los harenes de los grandes dignatarios, pues que tenían muchas mujeres a su disposición. Y Orígenes también cayó en una falsa enseñanza que llama la apocatastasis, como dice acá. Él pensaba que al final de todos los tiempos, ya en lo que es pues escatológicamente hablando, en la parucía, lo que iba a ser las almas que se habían condenado en el infierno, al igual también que hasta el mismo Satanás y los demonios iban a, por así decirlo, tener un indulto, o iban a, por así decirlo, tener un perdón divino. Esa herejía de la apocatastasis no la aceptó la Iglesia Cristiana Católica de aquel entonces. Su método de interpretación tendría un profundo efecto en la manera en que los cristianos leerían y entenderían la Biblia. O sea, hizo muchos aportes desde lo que es la exégesis bíblica, y hasta ahí termina pues lo que habla sobre Orígenes de Alejandría. Lo otro pues estoy haciendo yo un marco más general a manera de cultura general. Un segundo individuo ya se va a centrar también acá, la atención, que tuvo una influencia enorme otra vez en la propia iglesia del siglo III, ya no en Alejandría,
sino en el norte de África se llamó Tertuliano de Cartago. Nació una familia pagana. Tertuliano se convirtió en cristiano cuando era adulto. En su ministerio también, Tertuliano luchó contra dos cosas importantes. A Tertuliano le demos algo muy importante, aquí lo voy a decir. En primer lugar, confrontar la falsa enseñanza de los llamados modalistas, lo que son esas herejías de los modalistas, de praxeas, de los monarquianistas. Aquí lo voy a decir, que eran esas corrientes heréticas, un error en relación con las tres personas de la Trinidad. Los modalistas enseñaban, y hoy en día todavía está la rama unicitaria, también esas mismas herejías, y aquí la propia Biblia de Estudio de la Herencia Reformada dicen, de ese tiempo atrás, todavía subsisten hoy en día en nuevas corrientes, en sectas cristianas como son los pentecostales, los unicitarios, y también otra corriente también herética, en todo el sentido de la palabra, son los testigos de Jehová, que relacionan a Jesucristo con una criatura humana, y también los adventistas del séptimo día, que también dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Eso es heréticamente esas sectas yanquis norteamericanas que nacieron en el siglo XIX, cual la Iglesia Católica no tiene ningún tipo de acercamiento. Muchas de esas herejías de ellos, como decíamos acá, tienen su origen en estos primeros siglos del cristianismo, que fueron combatidas enérgicamente por estos grandes paladines de la verdad, de la fe, que se le dan el título de los apologistas o de los padres de la iglesia. Aquí haciendo referencia a Tertuliano, dicen, los modalistas enseñaban que hay un Dios que se aprecia o que tiene apariencia en tres formas o modos diferentes, por eso se llama modalistas. Como el Padre, que a veces se presenta en las Escrituras como el Padre, otras veces como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo, confundiendo así las personas de la divinidad y negando cualquier distinción real entre ellas. La gran mayoría de las iglesias cristianas, a la cabeza de la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y las iglesias que nacen con la reforma protestante, siempre hemos creído que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, del cual es el creador de todas las cosas, su Hijo, que es engendrado, y el amor del Padre con el Hijo viene el Espíritu Santo. Esa es una manera teológica como la iglesia católica define el tema de la Trinidad. Esta enseñanza rechaza todo lo que las Sagradas Escrituras tienen que decir acerca de la comunión que Dios disfruta dentro de sí mismo, como el Padre, como el Hijo también y como el Espíritu Santo. Asimismo, niegan la realidad de lo que la Biblia dice acerca de las personas y obra de nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre. Importante eso, porque sabemos que Dios es la segunda persona de la Trinidad, naturaleza divina y su naturaleza humana. Aquí mismo lo dice, Jesucristo es Dios hombre, en su divinidad preexistente de todos los tiempos, y en su humanidad en el momento histórico en que es engendrado por la Virgen María, en su encarnación, en su humanidad. Tertuliano luchó vehementemente contra los modalistas, esa corriente herética, hasta donde sabemos fue la primera persona, esto sí es verídico, en la historia de la iglesia. Importante eso, porque la historia de la iglesia, siglo III, una sola iglesia de Jesucristo. Y a Tertuliano leemos no solamente todo el compendio, lo que es la defensa de esta doctrina que es clave en el cristianismo, sino también a él se le debe el uso de la palabra Trinidad, que viene de Trinita, que quiere decir tres. Eso también se le debe a este personaje. Pero el segundo problema para Tertuliano fue el incremento de la indiferencia moral entre los que profesan ser cristianos. Siempre ha habido en todo el cristianismo también desviaciones, también ablandamiento en el plano moral. Usted lo mismo lo encuentra a veces cuando se critica mucho a la iglesia católica por ese aspecto, por los pecados morales. San Agustín lo decía, la iglesia es santa y prostituta, santa por Jesucristo, por Dios. Él es el inmaculado y prostituta, o sea, pecado por todos nosotros, pero sigue siendo el cuerpo místico de Cristo. Si de pecado vamos a hablar, no es sino que uno ve todo una comparación del Antiguo Testamento y va a encontrar casi todos los mismos pecados, apostasías, desviaciones también de orden doctrinales, rechazo también al mismo Yahvé o Jehová, como quiera llamarlo, cuando el mismo pueblo de Israel caía en la idolatría, ¿no? Cuando mataba hasta los propios profetas que guiaban los oráculos del Señor. O sea, cuando vamos a hablar de pecado en la iglesia, al igual que también ha habido pecado en el protestantismo, o sea, el que como decía Jesucristo, el que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra. Pero también, como hay santidad, también hay pecado. Y en la época de Tertuliano también se presentan el mismo bajamen, las mismas también
problemas morales que uno también ve constatado en San Pablo, en sus cartas, en todo, la carta a los romanos, la carta a los corintios, y también, no es sino que uno vea las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias en Asia Menor también todo ese mismo contexto uno lo puede también analizar bíblicamente. Dice, aunque todavía estaba siendo martirizado por la fe, Tertuliano percibió que la consagración sin reserva a Jesucristo estaba comenzando a desaparecer. Se unió a una secta carismática fuera de la iglesia, conocida como los montanistas, de un personaje que llamó Montano. Y mire, muy interesante, porque la misma propia Biblia dice que sí había una ortodoxia, sí había una iglesia. O sea, la iglesia cristiana del siglo III, la que siempre se ha podido registrar en el transcurso de la historia, la que siempre ha tenido un hilo conductual, la misma iglesia que defendió todas estas posturas, la misma iglesia que posteriormente se hicieron sínodos y se hicieron concilios para debatir y para también argumentar, dar razón apologéticamente y también de una manera pues muy clara dogmáticamente de estas verdades cristológicas, naturaleza divina de Jesucristo, su naturaleza humana, su encarnación y también de la Trinidad. Por eso dice que aunque Tertuliano tenía un gran pensador, se desvió y se fue a una de estas corrientes heréticas, que fueron muchas, ya lo hemos hablado anteriormente, los mismos, los gnósticos, los masionistas, los valentinianos, los paulicianos, los modalistas, aquí mismo los montanistas y demás, y esta corriente herética de los montanistas lleva una vida muy rigurosa y asceta, interesados en nuevas revelaciones y profecías. Se dice también que Tertuliano también se castró. Al parecer, o sea, sí hay una evidencia más concreta de que Tertuliano se castró, y también algunos historiadores piensan que también lo mismo hizo Orígenes por tratar también de llevar pues a como dice acá, rigurosamente también todo lo que está consignado en la palabra de Dios, que eso también es caer en algo que llama teológicamente fundamentalismo bíblico, que es una de las cosas también, uno de los grandes errores que hoy en día pues uno percibe en toda esa corriente, como decíamos, de sectas cristianas que hoy en día pulúan en el mundo cristiano, haciendo la diferencia de lo que son las iglesias de orden tradicional, que nosotros, la Iglesia Católica, tiene una comunión también ecuménica y reconoce también su puesto en la historia del cristianismo, que son las iglesias que nacen de la Reforma. Aquí mismo estaba hablando, ya sintió Orígenes que había encontrado entre los montanistas lo que había estado buscando en la iglesia general. Aunque evidentemente no, aquí no le dan el título de católica, pero sabemos que desde el mismo Ignacio de Antioquía, ya a principios del siglo II, así se le identificaba, al igual que en el mismo credo de los apóstoles. Aunque era un celoso defensor de la fe, Tertuliano tendía a dividir la palabra de Dios del Espíritu de Dios y el Espíritu de la palabra. No entendió el principio tan evidente en la manera como Jesús vivió su vida en obediencia a Dios, en el poder del Espíritu Santo, que para llevarlo a cabo requiere que el cristiano se someta constantemente a las enseñanzas que Dios ha dado en las Escrituras. Y el mismo Jesucristo, en los mismos evangelios, lo acusan los fariseos de ser amigo de prostitutas, de publicanos, de ser un gran comedor y bebedor. O sea, Jesucristo hacía parte de todo lo que era la vida social de un judío de la época. Estuvo en las fiestas de Caná, que duraban 3 días. Cuando se acabó el vino, a petición de su madre, él mismo hace esa primera señal milagrosa. O sea, Jesucristo no rechazaba a nadie. Entra a la casa, por ejemplo, de Zaqueo, que era un publicano, al igual que la casa de Mateo. Se junta, deja que una prostituta le lave también, lo unja. Cuando estaba en la casa de Simón es leproso. O sea, todo ese contexto es muy bonito, porque Jesucristo es el sanador de todos. Jesucristo deja que los leprosos se acerquen a él, no rechaza a nadie. Inclusive también cuando el centurión romano se le acerca, cura a su criado a la distancia. Al igual también con la mujer que sufría de hemorroides, y también toda su encuentro también con todo lo que eran las mismas discriminaciones y divisiones en el judaísmo de esa época. Por eso es que es importante analizar y conocer todos esos temas para dar una mayor profundización de la mujer de Séfora, y también con la misma mujer también la samaritana, ese diálogo tan bonito que tiene también en el pozo de Jacob.
aquí está haciendo referencia a que no podemos caer en la cuestión de los montanistas, que también por ser muy carismáticos también habla mucho de profecías y revelaciones particulares, que con eso hay que tener mucho cuidado. Sí, ya para ir concluyendo, dice, el siglo tercero surge una lección muy importante. Nunca debemos separar el Espíritu de Dios de la palabra de Dios, o la palabra de Dios de nuestra dependencia al Espíritu de Dios. Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Algo muy importante que es lo que se llama en teología neumatología. El Espíritu Santo, el Paráclito, el defensor de la verdad, les explicaría a los apóstoles muchas de esas mismas cosas. Vemos en Hechos de los Apóstoles como el mismo Espíritu Santo dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión que les iba a encomendar, o sea, ser misioneros, ser heraldos. El mismo Espíritu Santo que se hace presente y visible en la fiesta de Pentecostés, la promesa de Jesucristo de estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, como aparece también consignado en Mateo 28 y 18 al 20. Concluye acá la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, haciendo ya referencia al caso concreto de Tertuliano. Si hombres con capacidades y dedicación como Orígenes y Tertuliano encontraron una gran dificultad de entender y aplicar este principio, nosotros también debemos tener cuidado de estudiar y aplicar las Sagradas Escrituras. ¿Bajo qué? Bajo la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Importante esto. La guía y la iluminación del Espíritu Santo, pero eso va a tener unidad ¿qué? Eso no ve, o sea, el Espíritu Santo también actúa de una manera muy plena, no de una manera individual. No de una manera personal, porque entonces ahí es donde cada persona también puede desviarse, donde cada persona cree tener más sabiduría, hasta la propia iglesia, porque también hay una constancia que nosotros vemos también aquí en la palabra de Dios, y lo vamos a mirar aquí de la propia también Biblia de Estudio de la Herencia Reformada. Otra también doctrina paulina, que lo encontramos en una de sus cartas. Vamos a buscar acá lo que aparece también aquí vamos a buscar en su carta permítame, en la carta de sus cartas pastorales, donde dice también en lo que dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios se manifiesta en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en la gloria. Ese es, por así decirlo, uno de los primeros credos de fe de los cristianos. Pero anterior a eso, a ese credo, hay algo muy importante. Ese credo va íntimamente unido a lo que aparece en el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, o sea, casa, o sea, en el cual todos tenemos un lugar, que es la iglesia de Dios viviente. Dios, esa es su cualidad. Y dice algo muy importante: esa iglesia de Dios tiene dos cualidades: columna y baluarte o fortín de la verdad. Interesante esa perícopa. Aquí también dice la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, dice en el versículo 15: llamamiento a la iglesia a mantener la verdad. A la iglesia se le pide ser columna y baluarte de la verdad. Ese llamamiento de la iglesia a sostener la verdad y confesarla libremente contra todo engaño y contra toda herejía, que es lo que estamos hablando en el siglo III. Sigue diciendo en el versículo 16, este primer credo de la verdad, dice: esta confesión resume la verdad y retrata sucintamente para que todo el mundo y todos los hombres la conozcan. Se dice que Cristo fue justificado en el Espíritu. Esto también puede ser traducido como justificado a través del Espíritu, dando a entender que por el poder divino del Espíritu Santo, Cristo se levantó a los muertos. De este modo Dios demostró que Él era justo e inocente, aunque hubiera sido condenado como si fuera un criminal. O sea, los primeros credos de fe, en este caso estos signos cristológicos del apóstol Pablo, carta a Timoteo, fechada hacia el año más o menos 60 o 62, como aparece acá mismo, va unido de la mano de lo que es también la iglesia como columna y baluarte de la verdad, que es lo que está dando referencia también de esas primeras herejías, en este caso el movimiento de los que son montanistas, porque siempre la iglesia tiene también, como dice acá, la asistencia del Espíritu Santo. Entonces aquí mismo terminamos, aquí termina, dice,
con lo que estamos hablando de Orígenes de Tertuliano, de que siempre la Sagrada Escritura debe estar ligada, iluminada con lo que es el Espíritu Santo. Bien, mis amables amigos, este era el video de hoy, de acuerdo a lo que está consignado en la Biblia de estudio de la herencia reformada en el siglo III, haciendo hincapié también al aporte también que nos dejó en la apologética estos dos padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría y también Tertuliano de Cartago. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este video, como siempre, es público, lo subo a mi muro, después lo comparto también en mi foro de debates en Facebook, foro de debate bíblico y teológico licenciado Guido Rojas, y también en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Guido Rojas. Bendiciones para todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a todos mis amigos católicos y evangélicos. Bendiciones.